explicar. Hemos pensado en algún momento que el amor es un concepto, y nos hemos equivocado, porque el amor no es un concepto, el amor es una acción. Y entonces tenemos que entender que si es una acción, es algo que debemos de estar practicando, es algo que debería de estar pasando, algo que constantemente nosotros deberíamos de estar haciendo. Entonces el tema del amor es muy amplio, hay muchas cosas que decir, pero yo quiero en esta oportunidad tratar de resumir todo lo que hemos venido hablando, y de alguna manera mostrarle a través de la Biblia otros pasajes que, cuando nosotros lo vemos ya ahora entendiendo un poquito más con respecto al amor, son claves para nuestra vida cristiana. Entonces yo quiero empezar en esta oportunidad hablándole de un pasaje que está en Primera de Corintios capítulo 12. Yo quiero que lo leamos. Si lo encendés, por favor. Bye. Ay, pero ¿por qué se ve así? ¿Será porque el cable está mal? Porque mi computadora no es azul. No sé qué será. Bueno, la cosa es que usted puede leer ahí, ¿verdad? Hemos leído ese pasaje, pero yo quiero que lo repasemos. Yo sé que usted trajo su Biblia y que lo podamos ver. Si no la trajo, pues ahí está, para que juntos lo leamos. Esta es la versión de las Américas y dice: en cuanto a los dones espirituales. Yo se lo quiero leer todo y me quiero tomar ese tiempo para que usted me pueda entender hoy. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermano, que seáis ignorantes. Oiga bien, pues, dice aquí Pablo: yo no quiero, hermanos, que ustedes sean ignorantes con respecto a esto. ¿Qué estaba dando a decir? Que en algún momento ellos estaban ignorando lo que era el mover del Espíritu Santo y los dones que son derramados en ese momento, en el momento en el que estamos nosotros sumergidos en la presencia de Dios. Pero dice acá, sabéis, versículo 2, que cuando erais paganos, de una manera u otra, eras arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Me está siguiendo? ¿De qué está hablando aquí Pablo? De los dones, pero de los dones que se manifiestan dentro de la iglesia y que son para el bien común. Está hablando, o sea, son dones que Dios está derramando y que son derramados sobre los que están dentro de la iglesia para el bien común. O sea, los ministerios es para su bien,
Las lenguas es para, mire, ahora yo aquí me quiero detener porque yo sé que esto lo hemos estudiado y lo hemos estado viendo en la escuela de doctrina con respecto a los dones. Y entonces la iglesia necesita salir de su ignorancia con respecto a esto. ¿A quién le beneficia el hablar en lenguas? ¿A la iglesia o a la persona? A la persona individual. ¿A quién le beneficia la profecía? A la iglesia, a todos. Entonces, el que va a dar una profecía está dando una profecía que va a ser beneficio para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Pero cuando yo hablo lenguas, entonces yo lo estoy haciendo para mi beneficio, es una bendición para mi vida. Eso soy yo. Pero es necesario que haya lenguas y que haya interpretación y que haya profecía, porque si alguien de afuera viene y lo oye hablar usted en lengua, va a decir: este está loco. Entonces por eso son necesarias las interpretaciones. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ese es un solo repaso. Por eso le decía al principio que quiero hacer como un resumen de todo lo que hemos estado viendo. Bueno, entonces sigue diciendo, versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera: ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera: ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuere oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó a él. Y si todos fueron un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lengua. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mire, pues yo sé que usted va a ir a su casa y usted va a empezar a repasar lo que ya hablamos de los dones de sanidad, de los ministerios y todo lo que aquí dice. Pero hay un pasaje aquí que yo quiero llegar, y ese es el versículo 31. Ya no me da más para que usted lo pueda ver ahí, pero sí lo ve, ¿verdad? Versículo 31, yo creo que es el cable, pero bueno, que nos está fallando hoy. Ahí está, mire. Ahí está. Ya ve. Bueno, eso lo vamos a dejar al hermano Marco que después vea qué hace. Dice el 31. Mas desead, ¿qué dice?
mas desead ardientemente los mejores dones. Pero aquí estaba hablando de los dones, ¿verdad? Estaba hablando del cuerpo de Cristo. Dones de sanidad, los ministerios, estaba hablando de la interpretación de la palabra de sabiduría, palabras, eso lo hemos estudiado. Pero aquí dice, anhelad los mejores dones, punto. Y aparte. Y aún, yo os muestro un camino más excelente. ¿Verdad? Entonces lo que Pablo estaba diciendo acá es, miren hermanos, yo quiero que ustedes no ignoren nada con respecto a los dones espirituales. No sean ignorantes con respecto a eso. Hay mucha gente que es ignorante con respecto a los dones, cree que el que da una profecía es profeta. Eso es una ignorancia. Se burlan del hablar en lenguas, eso es por ignorancia, ellos no saben lo que eso es, porque lo que desconocen se burlan, pero usted no debe de ser ignorante con respecto a los dones. Ahora bien dice, no todos, hablando de los ministerios, no todos son apóstoles, no todos son maestros, no todos son profetas, sino que a cada uno dentro del cuerpo de Cristo según lo que Dios le ha dado, según la voluntad de Él. Entonces hay diversidad de dones, hay muchas clases de dones, y entonces la iglesia no puede ser ignorante. Por eso yo le invito a que usted se involucre en la escuela de doctrina, que le hemos puesto una pausa, valga el anuncio, porque yo sé que en el verano pues, queremos salir, queremos estar con la familia, pero ya viene el invierno, entonces usted ya no sale, entonces mejor se viene para acá a la iglesia y entonces aquí vamos a estudiar. Entonces, la iglesia no puede ser ignorante. Entonces Pablo está diciendo aquí, hermano, yo quiero que ustedes deseen ardientemente los mejores dones. Eso es lo que yo quiero. Pero yo ahora, Pablo está diciendo, yo ahora les quiero mostrar a ustedes aún un camino más excelente. O sea, si los dones son algo excelente, son algo precioso de parte de Dios, yo no sé si usted dice amén a eso. Los dones son algo especial de parte de Dios para nosotros. Pero ahora Pablo se atreve, al hombre que el Dios le reveló, hermano, este evangelio precioso, él lo tuvo por revelación de parte de Dios. Ahora él se atreve a decirles, hermanos, anhelen ardientemente los mejores dones. Pero ahora yo les voy a mostrar a ustedes un mejor camino, algo más excelente todavía. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahí termina Pablo, ¿verdad? Eso es lo que dice. O sea, el que está ahí hablando es Pablo, y él está diciéndole a los hermanos, no ignoren esto, hermanos. Sí, pero ok, yo ya les dije a ustedes lo que es con respecto a los dones, lo que es con respecto al cuerpo de Cristo, pero yo lo que quiero que ahora entiendan, amados hermanos, es que Dios a mí me reveló. Eso está hablando Pablo, eso es una revelación de parte de Pablo, eso ya no es doctrina, eso es Pablo hablando. Y ahora dice Pablo, a mí lo que el Señor me reveló es que hay un camino aún más excelente. Y ahora yo quiero mostrarles a ustedes aún, dice, un camino mucho más excelente. Ahora dígame usted, ¿qué puede ser más excelente que los dones? Según Pablo, la vida eterna. Amén. ¿Qué más? ¿Ah? El amor. ¿Qué más? La salvación. Él ahora tiene aquí, y yo quiero que usted note que él está diciendo, yo ya quiero que salgan de la ignorancia con respecto a esto, pero yo tengo una carta bajo la manga, algo mucho mejor que eso, que los dones. Y entonces dice el versículo 13: aquí es donde esta es la clave, hermano.
Porque entonces dice, el camino es este. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, ya había hablado en el versículo 2, en el capítulo 12 de los dones del hablar en lenguas, ¿verdad? Eso es lo que había estado hablando en el capítulo 12. Por eso se lo leí. Ahora viene y dice en el 13, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces Pablo estaba diciendo, hermanos, mire, es excelente que usted anhele tener los dones espirituales. Es excelente que usted desee tener esos dones excelentísimos de parte de Dios en su vida, que usted los pueda recibir y que usted los tenga todos, pero de nada le va a servir si no tiene amor. Entonces, el camino más excelente al que Pablo se refería en el versículo 31 del capítulo 12 era el amor. Entonces, la gente hoy, mire, porque hablando de los dones, ¿son excelentes los dones? ¿Son buenos los dones? Le pregunto. Pero eso lo va a salvar a usted. Los dones no lo salvan. No es garantía de que usted se vaya a salvar. Porque la Biblia dice que vendrán en el último tiempo a decirle, Señor, Señor, nosotros profetizábamos en tu nombre echábamos fuera demonios. Pero el Señor dice, apártense de mí, ustedes no los conozco. O sea, eso no es garantía. Entonces Pablo está diciendo, miren hermanos, yo quiero que ustedes dejen de ser ignorantes con respecto a esto, a los dones. Pero algo sí deben de saber. Que si no tienen amor, aunque tengan todo lo demás, aunque tengan ustedes un ministerio, aunque sean apóstoles, aunque sean profetas, evangelistas, pastores, maestros, aunque tengan ustedes el don de sanidad, aunque tengan ustedes el don de profecía y todo lo que hablamos en el capítulo 12, yo quiero mostrarles ahora a ustedes un camino más excelente. Y ese camino se llama amor. Es que yo me quedaba asombrado porque mire, cuando uno lo lee normalmente uno, bueno, pasó, ahora vamos al capítulo 13 pues, sí, pero es que en el 12 Pablo dejó algo escrito. Y entonces yo solo le quería mostrar eso. Déjenme ahora entrar acá y vamos a ver si puedo acá. Sí. Y entonces ese es el versículo 31. Pero mire la versión Reina Valera actualizada. Dice, con todo, anhelad los mejores dones. Y ahora, o sea, punto de aparte. Y ahora os mostraré un camino todavía más excelente. Yo les quiero mostrar a ustedes, hermanos, todavía, o sea, si los dones son excelentes, todavía hay un mejor camino. Y ese es el amor. Ese es el amor. Entonces, en el versículo 13, si yo hablare lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Mira, y hasta la fe se fue encolada. Usted puede decir, hermano, yo tengo una fe. Usted puede tener una fe que pueda mover montañas. Eso está diciendo Pablo. Pero si no tiene fe, sí, pero si no tiene amor, nada soy. Entonces, mire el camino más excelente cual Pablo se estaba refiriendo. Ese camino más excelente al cual Pablo se refería es el amor, porque el amor, hermano, el amor es precioso, el amor. Entonces les decía al principio, el amor no es un concepto, es una acción, es algo que yo hago.
Y aquí cuando está hablando el amor, otra vez ahí la palabra que se utiliza es la palabra ágape, está hablando del amor, ese es el amor excelente, el amor que lo va a aguantar todo. Un amor fileo o filial no lo va a soportar todo. Porque ese es un amor de compañeros, pues, pero hay cosas que no se pueden aguantar del otro. Pero cuando hay un amor ágape, entonces aquí habla del amor ágape. Entonces dice acá, hablando de los dones, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Vale, entonces, algo mucho más excelente que los dones. Porque los dones son excelentes. Y con esto no quiero decir el hermano que usted no debe anhelarlos. Pablo decía, anhélelos. Anhélelos. Quiera usted tener esos dones. Señor, dame dones de interpretación. Dame el hablar, por lo menos el hablar en lengua, Señor. Usted debe de anhelarlos. Pero no se debe de quedar ahí. O sea, la gente no se debe de conformar. Porque hay algo aún más excelente que eso. Eso es lo que Pablo hablaba. Y entonces eso es poder llegar a tener ese tipo de amor del cual hemos venido hablando. Porque aquí ya entra el capítulo 13. Y ahí entonces empieza, hermano, el amor, Pablo hablando con respecto al amor y refiriéndose acá. Lo primero que hace es, como ya les hablé en el 12 de los dones, ahora yo tengo que referirme con respecto a los dones. Empecemos el 13. Si yo hablara en lenguas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si yo llegara a tener el don de profecía, a entender todos los misterios y conocimiento, y tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo nada, no tengo amor, no, nada soy. Entonces no me malinterprete, hermano, usted está diciendo que no debo de querer los dones. No, usted debe de anhelar los dones. Anhele los dones. Pero recuérdese que eso no es todo. O sea, el que hoy habla lenguas y los que hoy hablamos en lenguas, no es todo el hablar en lenguas. Si los que hoy profetizamos, damos una profecía para beneficio de la congregación, eso no es todo. Si yo tengo todo eso, pero no tengo ese amor ágape, soy como metal que suena y como címbalo que retiñe. Nada más, eso soy. Entonces, ¿de qué le sirve a una persona? Mire, porque a veces lo catalogamos nosotros de esta manera. Usted ve a una persona que profetiza dentro de la iglesia, no que tenga el ministerio profético, pero que da una profecía dentro de la iglesia. Mucha gente dice, wow, pero qué espiritual, hermano. Pero claro, pero si no tiene amor, ¿de qué le va a servir? Pues si no ama a su hermano, ¿de qué le sirve? Dice amén. Vaya. Entonces, aquí Pablo ya habló con respecto a los dones, ¿verdad? Y dijo, son excelentes, pero yo tengo un camino aún más excelente. Ese se llama amor. ¿Entendido? Esa es mi corta introducción. Ahora bien, versículo 4. El amor. Ahora vamos a hablar del amor, ¿verdad? Hablemos del amor. El amor es paciente. El amor es. Y ahí sí, el amor es. Amor igual a. Vale. Yo me quiero agarrar y por eso lo puse en amarillo. Yo solo le quiero hablar hoy acerca de la paciencia. De la paciencia. ¿Usted es paciente? ¿Cuántos son pacientes?
Amén, dice hermano Ramirito. Porque yo le voy a hablar de porque mire, ¿cómo sé yo que alguien tiene amor? Porque tiene que tener todo lo que amor es igual a. Porque amor no es irle a decir a la yo te amo. Usted no tiene que decirle a su cónyuge que lo ama o que la ama. Simplemente acciones. El amor es una acción, no es un concepto. Porque mucha gente sabe lo que es amar, pero no puede hacerlo. Se queda en un concepto y el amor no es un concepto. El amor es una acción. Yo voy a actuar. Entonces la paciencia es una acción. Amor igual a paciencia. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo amor, que es el camino aún más excelente que tener un don, entonces yo voy a ser alguien. Yo, hermano, vamos a ser gente mejor. Y ahí le voy a mostrar por la Biblia. Yo me gozaba con esto, hermano, porque ¿cómo sabemos nosotros? Mire, el apóstol hablaba con respecto a aquel pasaje de Primera de Samuel, capítulo 16, cuando Samuel iba a ir a ungir a David. Y entonces él hablaba de que en ese momento, cuando él vio al hermano de David, él creyó que él iba a ser el rey. Y el Señor le habló y le dijo que él no ve la apariencia de afuera, dice la Biblia. Yo no sé si usted oye el mensaje, pero yo espero que sí, ¿verdad? Porque usted se está conectando. A veces lo veo yo que usted está ahí metido. ¿El que ve? El corazón. Eso dice el Señor, ¿verdad? Él ve el corazón, no ve la apariencia de afuera. Claro que tiene que ver la apariencia también, ¿verdad? Porque ahora, hermano, entonces como no, Dios no ve lo de afuera, venimos como caiga, como ceiga, decimos a veces, ¿verdad? A la iglesia. No es así, hermano. Dios también va a ver lo de afuera, presentable, las mujeres que se vestan decorosamente, ¿verdad? Todas las cosas. Bueno, el punto es que Dios ve el corazón, Dios ve lo de adentro. Entonces, ¿dónde es donde primero se tiene que manifestar el amor? Nosotros sabemos que todo lo espiritual, hermano, procede primeramente de adentro, que se manifiesta en lo externo. Así como usted está en lo interno, así se manifiesta en lo externo. Oye, el apóstol hablaba con respecto al corazón, porque dice que de la abundancia del corazón. Entonces, ¿cómo sé yo cómo está su corazón? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted habla? Sus palabras, lo que sale de su boca, así está su corazón. Entonces, ¿quiero yo conocer el corazón de alguien? Oigamos lo que dice. Y el apóstol decía, ahora veamos su Facebook, decía él, que de la abundancia de su corazón habla su Facebook. Pero eso solo en Guatemala pasa, aquí no. Aquí no hay problema con eso del Facebook. Entonces yo preguntaría, ¿cómo sé yo que alguien tiene amor? Porque me lo dice. Porque tendría que tener todas estas características. Y empezando con la paciencia. Con la paciencia. Yo le pregunto, ¿qué es ser paciente? ¿Qué es ser paciente? Que no se enoja con facilidad. Aleluya. Que sabe esperar. Paciencia. Aleluya. Bueno, entonces mire, pues yo le voy a dar la definición de acuerdo al diccionario Vine. ¿Sí lo puede leer? Viene de la palabra griega
31:14, que quiere decir macrothumio, relacionado con macrothumia. Véase paciencia, ser paciente, sufrido, soportar, literalmente tener largura de ánimo. Pero entonces mire, pues yo ya de parte de eso quería mostrarle algo y por eso traje esto yo hoy, porque estamos viendo, ay Dios mío, 13:4 acá. Entonces déjeme acá, vamos a ver, le quería leer algo más y que no, porque no me cabe en el circulito ese, si no se lo hubiera puesto ahí. ¿Dónde está esta cosa? Vamos a probar su paciencia. Vale. Entonces dice, en esta versión Reina Valera dice el versículo 4, la caridad es sufrida. ¿Sí lo puede ver ahí? Es sufrida, versículo 4. Pero cuando yo voy a la palabra sufrida, que es el 31:14 que yo le decía, dice macrosumeo. Vaya, entonces dice, mire, de lo mismo del 31:16, tener un espíritu largo, objetivamente que aguanta, o subjetivamente paciente, esperar con paciencia, tardar en responder. Eso es el strong. Pero yo le estaba leyendo a usted el bind, del que le puse en el circulito. Macrothumeo, relacionado con macrotumia, véase paciencia, ser paciente, sufrido, soportar, tener largura de ánimo. Se traduce sufrido, y ahí está 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido. Bueno, entonces ahora vea esta nota. Si lo lee ahí, ¿verdad? Longanimidad, ese es el diccionario Vine. Es aquella cualidad de dominio propio frente a la aprobación, a la provocación, perdón, que no toma apresuradas represalias ni castiga con celeridad. Es lo opuesto a la ira y está asociada con la misericordia. Eso es estamos hablando de la paciencia, ¿verdad? Y ya le voy a explicar por qué es longanimidad, porque es largura de ánimo. Entonces viene de long, de largura, y animidad de ánimo. Eso es paciencia. Vaya. Entonces, y ahí da las citas. ¿Dónde está esto? Mire pues, la paciencia es la cualidad que no se rinde, oiga bien esto, pues, ante las circunstancias ni sucumbe bajo la prueba. Es lo opuesto a la desesperanza y va asociada con la esperanza. Paciencia, tolerancia, constancia. Y ahí, hermano, solo con la paciencia ya tenemos nosotros muchísimo que hablar, porque ahí teníamos que hablar de la constancia. Alguien que no es constante es porque no tuvo paciencia, no supo esperar. Entonces habla de la tolerancia, de la constancia, mayormente traducido como paciencia. Vaya, entonces, paciencia. Ya le di la definición de paciencia. Mire, la paciencia está relacionada con la misericordia. Entonces, si yo quiero ser misericordioso, mostrar misericordia, yo debo de aprender primero a ser paciente. Pero paciencia igual a amor, o amor igual a paciencia. Entonces, si yo no tengo paciencia, si lo pusiéramos de esa manera, porque el amor igual a paciencia, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo paciencia, ¿de qué me sirve tener dones? ¿De qué me sirve profetizar? ¿De qué me sirve hablar en lenguas? ¿De qué me sirve todo eso? Sería aún si tuviera fe, pero no tengo paciencia, no tengo macrotumia.
Entonces por ahí deberíamos de empezar. Porque solo ahí habla de paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. Y hermano, y empieza a hablar del amor. Pero si solo nos detenemos en esto de la paciencia, muchos de nosotros, hermano, solo con eso ya nos quedamos descartados. Bueno, yo por lo menos, ¿verdad? Porque pues uno tiene que hablar por uno mismo, yo no puedo hablar por usted. Yo sé que usted tal vez no, usted me tiene mucha paciencia a mí, usted tiene paciencia con sus hermanos, usted es bien paciente, usted tiene amor, usted tiene amor. ¿Quiere usted tener esa paciencia? Yo quiero tener esa paciencia. Entonces, yo bueno, se le quedó, ¿verdad? ¿Qué es paciencia? Según el diccionario Vine. Es la largura de ánimo. O sea que paciencia es igual a no perder mi ánimo, extender mi ánimo, alargar mi ánimo. Cuando yo me quiera sentir desanimado, cuando yo quiera pensar que las cosas ya no van a salir, que no se puede, entonces yo tengo que alargar mi ánimo. Eso es tener amor, porque el amor es paciente. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Si no, regresemos. ¿Quiere que regresemos? Yo regreso, no tengo problema. Entonces, ¿qué es mejor? Que los dones. El amor. Entonces, mire, esto es muy y por eso Pablo hablaba de los dones diciéndoles, hermanos, no sean ignorantes con respecto a los dones. Y por eso hemos estudiado con respecto a los dones, porque la iglesia lo necesita saber. Usted lo necesita saber como cuerpo de Cristo. Usted necesita saber esto, porque usted va a otro lugar y no le vayan a querer dar a tole con el dedo. Hermano, mire que yo traigo una profecía, que por eso sea. No, hermano, momento, si la profecía es para beneficio de la iglesia, perdóneme, pero tenemos que cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Yo cada vez que hablo de profecía, hermano, me viene a mi mente una escena que tuve yo pastoreando, que de veras que yo digo, la gente es tan ignorante con respecto a la profecía, que yo le he comentado a usted que vino una persona a la iglesia y en una actividad que teníamos, de repente en el momento del mover de los dones del Espíritu, se levanta y empieza a leer. Y ya solo faltaba que dijera el nombre de la fulana. Y leyendo. Y entonces nosotros, yo no sé, los que estuvieron ahí se acordarán, pero nosotros empezamos y yo tuve que mandar a decirle que se callara. No se quería callar. Solo con eso ya falló, porque el Espíritu está sujeto a la autoridad que está ahí. Y si no se quería callar, que él no era más que yo en ese momento. Y entonces viene y como lo mandamos a callar, se le perdió la línea donde iba y entonces empezó a repetir el papelito. Lo cierto es que nunca más lo volvió a oír yo. De repente aparece en algunas reuniones, no le voy a decir quién es porque de repente lo va a ver usted, a esa persona. Pero yo digo, a la gente hay que enseñar. ¿Pero por qué lo hace? Mire, gracias a Dios, hermano, gracias a Dios. Y esa experiencia a mí me quedó. Por eso es que a la iglesia hay que enseñarle, porque gracias a Dios, días antes nosotros habíamos estado enseñando con respecto a los dones y la profecía en la iglesia. Y entonces cuando esa persona se levanta, el apóstol estaba ya sentado allá atrás, y entonces él se levanta y me ve a mí como quien dice, ¿y este qué? Mira, pero yo ya lo había mandado a callar. Cuando se acaba la reunión, él me pregunta, y le digo, ay, no, apóstol, ese no es de mi iglesia. Le dije, ese es colado aquí, se metió. Porque qué pena, hermano. Vaya que no era de la iglesia de nosotros.
que el Señor tenga misericordia de él, ¿verdad? Y que de repente el Señor lo va a traer a este redil, pues le vamos a enseñar, pero de todas maneras la iglesia no puede ser ignorante con respecto a los dones, pero tampoco podemos ignorar que hay algo mejor que los dones, y eso es primero tener amor. En la iglesia entonces, ay hermano, anhelemos los dones, vamos a traer dones y dones, sí, pero si primero no ministramos el amor, ¿de qué le sirve tener lo demás? ¿De qué le va a servir? No le va a servir, mire, no va a ser esa garantía para nada. Pero si yo le enseño con respecto al amor, el amor es paciente. Y el amor, enseñarle con respecto al amor a la iglesia, enseñarle con respecto al amor, no es un concepto que está acá, sino que es una acción que yo voy a hacer. ¿Cómo yo voy a demostrar mi amor? Siendo paciente, teniendo largura de ánimo. Entonces yo quiero en esta tarde hablarle con respecto a esto. Amor igual paciencia, macrothumia. Eso es lo que dice en el griego. Hoy va a tener clases de griego usted aquí. Amén. Primera de Pedro 3:20. Trajo su Biblia, ¿no? Pero ¿sabe qué? Mejor se lo vamos a poner aquí ya que tenemos esto. Primera de Pedro 3:20. Aleluya. Dice gloria a Dios. Bueno es el Señor. Primera de Pedro 3:20. Me refiero, pero ¿sabe qué? Versículo 18. Pues Cristo quiso morir por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió por ser carne y luego resucitó por el Espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Versículo 20. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Y ahí sigue hablando, porque entonces mire el versículo. Ustedes reconocen en esto la figura, o sea, el haber sido salvado por las aguas en el arca, Noé, es figura del bautismo que ahora lo salva. Amén. Entonces en aquel entonces, mire lo que está diciendo ahí, pues. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en ti. ¿A qué se negaron a creer? Que iba a venir un diluvio, ¿verdad? Eso se negaron a creer. Y dice acá, cuando se iba acabando la paciencia. Mire hermano, Dios ha sido tan paciente con nosotros, pero no se crea. Mucha gente cree que, hermano, es que Dios es paciente, Dios es lento para la ira, Dios es grande. Sí, Dios es paciente, Dios es amor, Él es amor. Pero acá a mí me da a entender entonces que la paciencia de Dios se puede llegar a acabar. No lo esté, mira, ahí sí que no le esté buscando 3 pies al gato, porque tiene 4. No se crea muchito de que a veces, hermano, que como nada pasó. No, la paciencia de Dios y la paciencia de Dios. Por eso, a mí me gusta mucho aquel coro que dice: yo no sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia
tanta misericordia me hiciste deseable para ti. Qué lindo, ¿verdad? Porque la paciencia de Dios, pero a mí me llama la atención que en el tiempo de Noé, la paciencia de Dios se acababa. Uy, hermano, yo me pongo a pensar qué horrible ha de ser que la paciencia de Dios se acabe. Pero le pregunto, ¿se acaba su paciencia? La suya. ¿Cuánto? ¿Qué tan larga es su paciencia? Para nosotros es así, mire. No da mucho. 5 minutos, si no salís me voy. Esa es su paciencia. Y ya con el carro arrancado, hermano. Esa es su paciencia. Ahora, ¿cuánto tiempo duró la paciencia de Dios? En el tiempo de Noé. Pero ¿sabe qué? Se fue acabando y se fue acabando y se fue acabando y se fue acabando hasta que vino el día en que el Señor dijo: no más. Porque se negaron a creer. Se negaron a creer que Dios podía hacer tales cosas. Entonces Dios es paciente. Dice usted amén. Yo creo que Dios es paciente. Y Dios ha sido muy, pero muy paciente conmigo. Yo no sé si lo ha sido con usted, pero conmigo ha sido demasiado paciente, hermano. Pero cuando yo veía este pasaje, porque Dios es amor y paciencia igual a amor, entonces quiere decir que en ese momento, no que se acabó el amor no se acabó de Dios. Dice acá que se iba acabando, pero que no se había acabado. Ay, porque el día que se acabe el amor del Señor para nosotros, hermano, ese día nos acaba el Señor. Pero en ese momento, mire, en ese momento se iba acabando la paciencia de Dios y Noé estaba construyendo todavía el arca. En otras palabras, lo que el Señor estaba esperando nada más era que en cuanto Noé terminara el arca, meterlo y acabar. Pero no, la paciencia no se podía acabar porque todavía faltaba que el arca se terminara. Vaya, eso es paciencia. Pero dice en el versículo 21 que esto es figura del bautismo, ¿verdad? Que ahora os salva. No esperaba de él una limpieza corporal, sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Bueno, eso es el bautismo. ¿Va a creer que hoy la gente no cree en el bautismo? Hermano. Entonces la paciencia de Dios está bien, paciente, paciente. Así estaban aquellos, paciencia. Sí, que el Señor es paciente. Señor, espera. Sí, el Señor te va a esperar. A mí me dijo una persona un día: mire, hermano, como el Señor ya no vino, me dijo, me voy a dar una vuelta al mundo. Me dijo. Así, pelado. Y ya regreso. Dije yo, pues, si de él dependiera regresar, gloria a Dios, pero como no depende de él. ¿Cómo así? Que se vira al mundo. Me voy a dar mi vueltecita, a desvanarse allá, desmandarse allá, hermano, los placeres del mundo. Y de ahí regresar, como diría mi abuelita, como nochón. Y nosotros aquí, hermano, de martes, viernes, domingo, orando, clamando a Dios y diciéndole: Señor, ten paciencia, ten misericordia. Y él por allá va desbandándose. Y no, ¿cómo va a creer? Entonces la iglesia necesita salir de su ignorancia. Dios es paciente.
Él es paciente. Pero yo le quería poner este pasaje para que entendamos, hermano, que la paciencia de Dios también se agota. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces no le andemos con tanto cuento. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará todo lo que os pidáis. Ese dando una comparación que nosotros como padres con nuestros hijos somos pacientes. Pero ¿qué hace usted con su hijo cuando no se quiere componer, hermano? Por lo menos a mí me enseñó mi papá 3 veces, esa palabrita 3 veces. Ya va una, ya van 2, ya la tercera no había ni que preguntarle a mi papá, hermano. Es que era, y si no era él, eran mis tíos dentro de la iglesia. En la iglesia, pues, yo le conté a usted, a mí me enseñaron que para la iglesia, antes de entrar a la iglesia había que ir al baño, porque no me dejaban salir. Me decía mi tío, ¿y a dónde vas? Al baño, tú quieres hacer del 1. ¿Por qué no fuiste antes? Si no tenía ganas, no, regreso. Y allá andaba un hermano. Eran ancianos de la iglesia, estaban en la puerta. Ay, mis tíos en la puerta. Eran cosas serias, hermano. Teníamos hermanos también molestones dentro de la iglesia. Yo me acuerdo que mi hermano una vez estaba durmiéndose, hermano, en la banca, hasta con la boca abierta. Y había un hermano que cortaba plátano, era agricultor y tenía unos dedones, parecían dedos de mecánico. Le metió el dedo, hermano, y era el alboroto en la iglesia. Estaba ahogando el niño. ¿Cree que se fue a sentar otra vez mi hermano a la par del hermanito este? Y ya no se dormía en los cultos. Se le quitó la gana de dormirse. Así nos enseñaron. Así nos enseñaron, así a la pura brava, hermano. Así. Yo tengo anécdotas, hermano, que aquí pasaríamos toda la tarde contándole eso. Pero, porque esa es la manera de enseñanza que nos dieron a nosotros, pues. Enseñándonos eso, que en la iglesia se venía a buscar a Dios. Pero le estoy hablando de la paciencia, porque ciertamente que como hijos pues nos iban corrigiendo, y la paciencia de nuestros padres, pero llegaban ellos a un límite en el cual tenía que sacarse el cincho y darnos. Eso era nosotros como padres. Pero yo le pregunto, ¿cuántas veces usted le ha fallado al Señor? ¿Y acaso el Señor le ha dicho a una, van 2 y a la tercera, no, mire, el Señor viene con usted, va 1, van 2, van 3, van 4, van 5? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido misericordia de tu vida? Y no ha sido como nosotros. En último caso, hermano, hay padres que no le cuentan 1, ni 2, ni 3 a los hijos. En la primera se lo suenan. Pero Dios es tan misericordioso. Ese es el amor, la paciencia de Dios para con nosotros. Su paciencia. Pero la paciencia de Dios se agotaba en aquel entonces, en los días de Noé, porque la gente no quería creer. La gente no quería creer. Entonces la iglesia en este tiempo debe de tener esto presente, que si es cierto, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Misericordia, dice cuando leíamos el diccionario Pine, es una de los, podríamos ponerlo como uno de los sinónimos de paciencia, es mostrar misericordia. Entonces Dios es lento para la ira y grande en paciencia. Pero aquí dice que la paciencia se acaba. Entonces, yo por eso, y siempre lo he dicho, dejemos de estarnos columpiando, hermano.
Que Dios es misericordioso, que Dios es misericordioso. Sí, pero ¿cuántas veces le vas a fallar? ¿Cuántas veces le vas a fallar? A veces Dios te habla, hermano, y te quiere hacer entender que su paciencia se está agotando, que su amor no se va a terminar por ti, porque Dios al hijo que ama corrige, dice la palabra. Entonces Él lo que va a hacer es de que cuando ya su paciencia se vaya acabando, te va a tener que corregir y no te va a gustar. Entonces mejor, antes de que te corrigan, enmienda tus caminos. Pero bueno, yo ya me alargué mucho en esto y el tiempo pasa. ¿Cuánto tiempo va? Yo no sé, hermano. Mire pues. Entonces hablemos de la paciencia. Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Vale, entonces yo le pregunto, aquí estaba hablando al día, no toda la vida, al día. ¿Cuántas veces entonces usted tiene que perdonar a su hermano? O no lo pongamos usted, pues, ¿cuántas veces el Señor le dijo a Pedro que tenía que perdonar a su hermano? Pongamos a Pedro, metamos a Pedro en esto, que Pedro tiene el culpable de que estemos hablando de esto, hermano. ¿Ah? 490 veces. ¿Seguro? Matemático, saca su calculadora, pues. ¿Cuántas veces tendría que perdonar Pedro a sus hermanos? Le dijo el Señor: no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Ah? 490 veces al día. ¿Será eso mucho perdonar a su hermano? Muchas veces. Ay, hermano, al día, si al día lo tengo que perdonar 490, pero sabe que hicimos mal la matemática aquí, porque no es 40, no es aquí 70 por 7, sino que es 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70 al día. ¿Cuántas veces le da? Fíjese que cuando yo lo puse en mi calculadora, error me dio. No se puede. Porque mire, 490 veces podría ser alcanzable. Pero el resultado de 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70. Sí, todas esas 70 al día. ¿Sí? Ay, no le alcanza. Entonces, ¿qué le quiso decir el Señor a Pedro? 7. Perdónalo, Pedro. Entonces, ¿por qué yo le hablo del perdonar? ¿Qué tiene que ver el perdón con la paciencia? Dígame usted, ¿qué tiene que ver el perdón con la paciencia? Igual a amor. Porque entonces yo puedo entender que si hay amor yo puedo perdonar, ¿verdad? Pero el amor es paciente, ok. Pero entonces, ¿qué relación tiene el amor con el que yo, perdón, la paciencia con el que yo tenga que perdonar? Cuando seguimos leyendo el pasaje de Mateo capítulo 18, el Señor le habla. Y entonces le habla de un siervo. Y le da un ejemplo. Y le dice, versículo 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él. O sea, vinieron ante el amo y le dijeron que
había uno que tenía mucha deuda y que era necesario que lo cobrara. Entonces vino el amo y dijo, no tenemos, ¿saben qué dijo? Véndanlo a él, a sus hijos y todo lo que tiene. Porque yo tengo que recuperar lo que él, ¿cuánto debía? Él debía 10,000 talentos. Pero mire pues, cuando pasa eso que lo confrontan a este siervo, viene el siervo y se postra ante el amo y le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Ten macrotimia, ten paciencia, igual amor, y yo te lo voy a pagar. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, págame lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Tremendo, hermano. Este debía 10,000 denarios. ¿Y el otro debía? 100. ¿Sabe cuánto era la deuda en dólares del primer siervo? En dólares. Yo buscaba un comentario de una versión en inglés y la traducción de los 10,000 denarios era igual a $290,000 que debía aquel. Eso debía y se lo perdonaron. ¿Cuánto debía el segundo siervo? 100. ¿Sabe cuánto equivalía a eso? A $70. Entonces al uno le perdonaron $290,000 y este no quiso perdonar $70 que le debía. Hermano, entonces ¿sabe qué pasó? Que los siervos, los otros compañeros que estaban ahí, lo oyeron y se entristecieron. Ahora, no se entristeció el señor, el amo, no, sino que los mismos hermanos que estaban ahí, sus compañeros que supieron que a él le habían perdonado la deuda, se pusieron tristes, porque él no fue capaz de perdonar al otro. Pero ¿qué le rogaba? ¿Qué rogaban los dos? Paciencia. Paciencia. Ten paciencia. O sea, alarga tu ánimo para conmigo. Sé misericordioso conmigo. Ten misericordia, no te lleves a mi familia, no te lleves lo que está en mi casa, mis bienes, porque eso iba a hacer el Señor, el amo, vender todo, los iba a dejar en la calle. ¿Por qué? Porque debía. Pero entonces viene y cuando le suplicaron, ese siervo le suplicó, él le pudo perdonar $290,000. Pero ahora era el tiempo de él. Y él no pudo tener paciencia. No pudo tener paciencia. Y por la falta de paciencia, no hubo perdón. Entonces, el que no es paciente no puede perdonar. No va a tener la capacidad de perdonar. Paciencia igual amor. No va a tener la capacidad de perdonar. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esto? Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo,
así como yo me compadecí de ti. Y enfurecido su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Uy. Y ahí, ¿cuánto nos ha perdonado Dios? ¿Cuánto te ha perdonado el Señor a ti? Y hermano, tanto nos ha perdonado Dios, pero no somos capaces de perdonar una mínima cosa de nuestro hermano. Y está nuestro hermano pidiendo paciencia, está nuestro hermano pidiendo amor, está pidiendo misericordia. Él es el que está suplicando, así como cuando usted suplicaba a Dios: ten misericordia, Señor, ten misericordia de mí, Señor, mira que estoy hasta aquí, Señor, pero ten misericordia, no me quites lo que... Y viene el Señor y te perdona, te perdona. Pero resulta que ahora aparece tu consiervo y no podemos tener paciencia con el consiervo. Mire, yo entendía muy claro esto, hermano. ¿Qué le estaba pidiendo? ¿Por qué le quería pedir paciencia? Mire, él estaba diciendo aquí: tenme paciencia, regreso yo, ten paciencia conmigo. ¿Y qué le dijo? Que no le iba a pagar, que sí le iba a pagar. En otras palabras, él no estaba evadiendo la deuda, sino que él estaba diciendo: tenme paciencia, haz misericordia conmigo, muéstrame tu amor y dame tiempo para pagarte. Pero si hablamos de paciencia, le mostraba lo que decía Primera de Pedro, que la paciencia de Dios se puede acabar. Así como usted de repente usted dice: ok, en algunos casos usted puede llegar y decir: ok, mire, bueno, le vamos a dar paciencia, tiene hasta tal fecha. En otras palabras, hasta aquí va a llegar mi paciencia. Trate para pagar, es tener misericordia. Pero llegó la fecha en que tenía que pagar y no pagó. Entonces, ¿qué? Ahora ¿qué hacemos? Dígame usted, ¿qué hacemos? Hablemos así lo que es, pues, porque yo quiero darle a usted un ejemplo. ¿Le daría usted otro plazo? Ok, no puedo llegar. Mira que fíjese que pasó eso, se enfermó la sutana. Yo no sé, hermano, pero a quienes de nosotros no nos ha tocado a veces así hasta con la renta. Cuando rentábamos, pues ahora que ya usted tiene su casita, ya el banco automáticamente le saca, aunque usted no tenga, también él trata de sacar. Pero cuando usted rentaba, usted hablaba con los tenes: mire, por favor, fíjese que se enfermó mi hijo, tuve que gastarlo, vale, vamos a dar hasta tal. Pero llegó esa fecha y usted tampoco tiene. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué haría usted? Vale, vamos a dar otro plazo y otro plazo. No, pero llega el tiempo en el que usted dice: ya se pasó demasiado. Entonces, si nosotros nos ponemos en ese plano, ¿cómo se pondrá Dios? Estamos hablando de algo monetario, algo económico, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia hay algo monetario económico que se llaman diezmos. Y tú le dices: Señor, mira, perdóname, papito, pero hoy no puedo, Señor, mira mi necesidad. Señor, paciencia, no te preocupes. Usted pide misericordia, usted pide paciencia. Yo te lo voy a pagar, Señor. No es que me los esté llevando, yo te lo voy a pagar, pero Él lo paga. No llega el tiempo y no lo paga. Ya se pasó un mes, ya se te fue acumulando, y la paciencia de Dios, Pero como Dios no es como nosotros, ¿sabe qué hace Dios al final con usted y conmigo? Mira, papito, ya no me pudiste pagar. ¿Sabes qué? Te la perdono mejor.
borrón y cuenta nueva, empieza de nuevo otra vez. Pues así es Dios. Nosotros, hermanos, estamos ahí, paga o le voy a meter al abogado. Y usted, como dijo el hermano José Luis la vez pasada, mejor que se pierda la amistad y no que se pierda el dinero. Ese somos nosotros, porque nuestra paciencia no puede ser igual, hermano. Pero a este estaban hablando del perdón. ¿Puedes tú perdonar a tu hermano? Podemos perdonar a nuestros hermanos. Y dice acá lo que le decía en ese otro pasaje: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón. Porque hay gente que perdona, pero no olvida. Y eso no dice el Señor. Dice perdona de corazón. ¿Cuántas veces? 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70 al día. Entonces, perdónelo. Porque si a usted Dios le ha mostrado su paciencia, usted también puede mostrar paciencia. Y ninguno hoy puede decir que no tiene paciencia y que Dios no le ha dado paciencia. Sí, porque dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre todos nosotros. Eso dice Romanos. Vale, entonces si el amor es igual paciencia, entonces la paciencia de Dios ha sido derramada sobre todos nosotros. Así que usted tiene que tener paciencia y yo tengo que tener paciencia. Amén. Entonces yo necesito paciencia para perdonar. Amor. Santiago capítulo 5, versículo 7 al 8. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y eso es lo que el Señor decía hoy, hermano, la profecía. El Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Pero usted necesita ser paciente. Paciencia, paciencia. Ser pacientes hasta la venida del Señor. Tengan esperanza. Alarguen su ánimo. No se desanimen. ¿Por qué? Ejemplo, figura, el labrador. ¿Acaso que el labrador cuando siembra mañana, ahí está esperando que le salga? No, él paciente espera, hermano. Los que tuvimos la oportunidad de sembrar algo, pues, mira, aún los niños han sembrado en la escuela, los ponían a meter un frijolito en un algodón mojado a ver qué si daba. Vaya. ¿O no le pusieron a hacer eso a los niños ahora? Ellos saben que eso no va a tardar, no sale de la noche a la mañana. Paciente, paciencia, paciencia. Hermano, esa paciencia. Él espera pacientemente la lluvia temprana y la lluvia tardía. Porque él está esperando una buena cosecha. Está esperando recibir algo del terreno. ¿Pero qué? Tiene que esperarlo con paciencia. El granito se va a tomar su tiempo. Hay un tiempo establecido. Antes, hermano, cuando sembrábamos maíz, me acuerdo 6 meses creo que tardaba la cosecha. Ahora yo creo que ya sacan hasta de 2, 3 meses la semillita, dependiendo el maicito que dan, ¿verdad? Rápido la producción. Pero la paciencia, dice, sea paciente como el labrador. Echa tu pan sobre las aguas y con el tiempo lo vas a recoger. Pero mucha gente echa su pan y mañana quiere recoger. Usted siembre hoy,
siembre y siembre y siembre. Lo que te tenga que sembrar, hágalo, délo. Mañana usted no sabe. Pero esa es la paciencia de Dios. Entonces uno debe de sembrar con paciencia, sembrando con amor. Amén. Entonces el labrador siembra. Mirad, versículo 11, que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Punto. Y ahora dice aquí Santiago: ¿habéis oído de la paciencia de Job? Y mire, todos nosotros hemos oído la historia de Job, ¿verdad? Pero la paciencia de Job, esa paciencia, hermano. Por eso dice acá, mire, bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, bueno, ahora aquí veamos la paciencia de Job y veamos su resultado. ¿Sabe por qué? Porque tu paciencia va a producir algo. Hay un resultado a tu paciencia. Cuando tú alargas tu ánimo, hay un resultado. Job tuvo paciencia. ¿Cuántos de nosotros, hermano, en medio de la enfermedad hemos tenido paciencia? El tener paciencia, mire pues, no es aguantar la enfermedad, sino que el tener paciencia es no decirle al Señor que lo sane. Yo le pregunto, ¿cuántas veces oró Job a Dios para que lo sanara? ¿Cuántas veces? ¿Ha leído la historia de Job? Job nunca le dijo a Dios que lo sanara. Pero hoy nosotros en medio de Señor sana, porque sabe que no somos pacientes. Nos cayó la enfermedad y ya queremos ser sanos. Y Dios sabe por qué envió esa enfermedad, porque va a hacer algo en ti, pero sé paciente, porque el resultado de tu paciencia va a ser grande, hermano. Veamos, dice acá, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el resultado del proceder de Dios? Job nunca le dijo al Señor que lo sanara. Y dice, y en todas estas cosas Job no pecó. Job no se paraba, hermano. Mire, Job veía cómo la carne se le caía de su hueso, pero él no decía, Señor, sáname. Tampoco le pedía a sus amigos que llegaban ahí, que los pocos que se acercaron a él, hermano, que en vez de servirle de bendición, a maldecirlo llegaron. ¿No será Job que le fallaste a Dios? ¿Cómo era que? No, si es que no era Job el que había fallado. Pero ni Job le dijo, hermanos, por favor, amigos míos, oren por mí porque miren en la lipidia. No, Job no pidió eso, hermano, en medio de la enfermedad. Aguantó con paciencia, se esperó. No le clamó a Dios, ten misericordia, Señor. Mira, sabe, mire, me llama mucho la atención porque cuando entonces yo veo esto de Job, tan lindo, en el versículo 13, capítulo 15, dice Job, aunque él me mate, en él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de él. ¿Cómo está diciendo? Mire, así el Señor me quiera aplastar, me quiera matar, Él lo que haga conmigo lo que tenga que hacer. Eso es ser paciente. En medio de la prueba, sé paciente. Sé paciente. Así vas a estar demostrando tu amor. Pero resulta que en la iglesia ni bien vienen las pruebas, hermano, y mucha gente sale huyendo. Vino una prueba para tu vida, tal vez un poco difícil, pero ¿qué habrá más difícil que la prueba de Job?
No, si lo que a nosotros nos viene, hermano, no es nada. A veces nos ahogamos en un vaso de agua. No es nada lo que a nosotros nos pasa comparado a este varón de Dios, hermano, que tuvo que soportar. Mire, hermano, se acabó todo, se fueron sus amigos, hasta su mujer lo dejó. Ese hombre apestaba. O sea que ni los perros se le acercaban. Tremenda la situación de Job. Pero él dice en el versículo 15 del capítulo 13: aunque él me mate, en él esperaré. Aunque él te mate, espéralo. Espera en él. Esperemos en él. Esa es la paciencia de Job en medio de las pruebas. Entonces, amor igual a paciencia. Cuando hay amor, se pueden aguantar las pruebas. Cuando hay amor, se espera el resultado de la siembra. Cuando hay amor en nosotros, hay paciencia, hay largura de ánimo, no hay desánimo, hay esperanza, hay misericordia, paciencia, todo lo que le dije de la definición del diccionario. Pero el resultado, capítulo 42: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Ese fue el resultado de la paciencia de Job. Cuando tú aprendas a aguantar la prueba, cuando vengan a ti momentos difíciles, en vez de estarle clamando a Dios que te saque de la prueba, dile al Señor: mejor pon en mí paciencia, dame paciencia, dame amor para poder aguantarla. Porque las pruebas, dice que necesario es que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino. Las pruebas son importantes para tu vida, porque te están moldeando, te están trabajando. Pero no le pides al Señor que te saque de la prueba, simplemente pídele paciencia. Ten paciencia de mí, Señor. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Le dieron el doble. Tal vez hoy te lo han quitado todo, tal vez hoy ya no tienes nada, hermano, lo has perdido todo. Yo no sé qué es lo que ha pasado, pero Dios va a restituirte, Dios va a restaurarte todo en la medida que tu paciencia crezca. Sé paciencia, porque lo que te está pasando no es para muerte, ya se va a acabar. Dios sabe de lo que tú eres capaz de aguantar. Pero sé paciente, sé paciente, sé paciente. Versículo 11. Entonces, hasta entonces, todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata, cada uno un anillo de oro. ¿Sabe cómo le restituyeron a Job? En efectivo. No lo tuvo que pedir Job. Sus amigos. Ahora, ¿cuántos amigos tenía Job? Si Job era conocido por todo el pueblo, hermano. Todos sus amigos que venían a él, ahí venían y le daban su moneda de plata. Y no solo, le daban su anillito. ¿Cuántos anillos no se juntó Job? ¿Qué le parece? Ese es el premio a tu paciencia. Ese es el premio, porque cuando Dios restituyó o restauró el bienestar de Job y dice que lo restauró al doble, ¿qué le dio?
una oración lo bendijo, no, le dio bienes, le dio en materia todo lo que él había, el doble de lo que él había perdido. Vacas, bueyes, hermano, todo lo que él había perdido, se lo dio al doble. Y aquí hasta dinero le dieron. Anillos de oro le venían a entregar a Job. Premio a su paciencia. ¿Cuántos anhelan tener esa paciencia? Yo quiero esa paciencia. Yo voy a terminar con este pasaje en Hebreos capítulo 6 y versículo 12. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredaron las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por uno mayor. Juró por sí mismo diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. ¿Cuántas cosas Dios no te ha prometido? Muchas, muchas. Pero dice acá que él esperó, Abraham esperó con paciencia, y de esa manera obtuvo la promesa. La promesa de Dios sobre tu vida se va a cumplir. Todo lo que Dios dijo de ti se va a hacer, se va a cumplir. Pero espera con paciencia, paciencia, paciencia. Paciente. Ese es amor. Eso es amor. Y ahora ven que solo hablamos acerca de la paciencia, pero hay más. Entonces, nosotros seamos pacientes. Paciente para perdonar, paciente cuando sembremos y demos, pacientes en medio de la prueba y pacientes para obtener la promesa. Paciencia, paciencia, paciencia. Eso es amor. Porque si no tengo amor, ¿de qué me sirve todo lo demás? Nada soy, nada soy. Así que yo le quiero invitar a que se ponga de pie en esta hora. Y le decía de ese coro que a mí me toca, hermano. Cuando lo oigo, lo canto, yo le digo: Señor, yo no sé lo que viste en mí. Yo no sé lo que viste en mí. Yo realmente no sé lo que Dios vio en mí. Mucho menos voy a saber lo que Dios vio en usted. Lo cierto es que aquí lo tiene el Señor. Pero le ha preguntado usted una vez al Señor, alguna vez, y le ha dicho: Señor, ¿qué viste en mí? Me hiciste deseable para ti. Y yo no era nada. Yo no era nada. Estaba destinado a la muerte. Pero viene el Señor y te rescata con su amor, su paciencia. Su paciencia aguantó por ti. Y hasta el día de hoy te ha visto con paciencia. Te ha estado viendo tu caminar, ha estado viendo tu corazón, tus pensamientos. Y Él ha tenido mucha paciencia. Él ha tenido paciencia contigo. Ahora lo que Él pide de ti es que tú seas paciente. Que dice la palabra en Hebreos que seamos imitadores de aquellos por la fe, que por la fe y por la paciencia obtuvieron la promesa. Seamos gente amorosa. Anhelemos los mejores dones. Anhelemos los mejores dones. Pero sobre todo,
que seáis pacientes, que tengáis amor, que hay amor en nosotros. ¿Por qué no le cantamos al Señor ese coro? Yo no sé lo que viste en mí, Señor. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta Gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. no Sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. me Elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, Me compraste compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más. sí, Señor, de de ti. ti. Y llévame, Señor, Llévanos, Señor, dentro de tu corazón. dentro de tu Yo corazón. encuentro mi lugar. Ahí, Señor, ahí queremos estar. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Padre Santo, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu paciencia, Señor. Puede decirle conmigo, Señor, gracias por tanta paciencia para mí, Señor. Porque has sido un Dios paciente conmigo. Me has esperado, Santo, tanto, Señor. Has tenido tanta misericordia. Hoy, Señor, estoy delante de ti, Señor, una vez más, dándote gracias, Señor, por esa paciencia. Dándote gracias, Señor, por esa misericordia, Señor, que has tenido para con nosotros. Venimos, Señor, ante ti una vez más, dándote a ti, Señor, la gloria y la honra, Señor. Porque cuando pudiste habernos acabado, Señor, terminado con nosotros, nos mostraste tu amor, tu paciencia, tu misericordia, Señor. Permite, Señor, que esa paciencia, que ese amor, Señor, sea ministrado a nuestras vidas, Señor.
Y de esa manera podamos nosotros alcanzar la promesa, soportar la prueba, Señor, ver el fruto, Señor, ver el resultado de nuestra paciencia. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, yo vengo, Señor, para bendecir a tus hijos, Señor, a tu pueblo. Ministrando, Señor, esta palabra, Señor, una palabra de amor, una palabra de paciencia, Señor, sobre ellos. Que así como tú has sido pacientes con nosotros, que nosotros podamos mostrar esa paciencia con nuestros hermanos, que podamos mostrar ese amor para con nuestros hermanos. Porque de qué me sirve tener todo lo demás si no tengo amor, Señor. Por eso en esta hora, Señor, te doy gracias por ese camino aún más excelente que tú hoy nos muestras, que se llama amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das, Señor, de poder estar en tu casa, de poder estar en este lugar, Señor, para bendecir y proclamar tu nombre, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Yo los bendigo en esta hora, Señor. Te ruego, Señor, que tu paciencia nunca se acabe, Señor. Te ruego, Señor, que tu misericordia se extienda aún más, Señor, sobre todos nosotros, Señor, sobre tu iglesia amada, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, gracias te damos. Pedimos, Señor, que nos lleves a casa con paz y con bendición, Señor. Que cuides de nuestro camino, Señor, que cuides de nuestros pasos, que cuides de cada uno de nosotros, Señor, mostrándonos siempre tu paciencia, tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Le damos gracias al Señor por su bondad y por su misericordia.